Del tema 6 me falta solamente por explicar proporcionalidad, ¿vale? Que sería parte del tema de magnitudes y medidas, ¿vale? Pues tenemos la parte de proporcionalidad, ¿vale? ¿En qué consiste la proporcionalidad? La proporcionalidad consistía básicamente en dos casos. El primero era la proporcionalidad directa y el segundo era la proporcionalidad inversa. En el caso de la proporcionalidad directa, pues cuando una de las magnitudes aumentaba, entonces la otra también tenía que aumentar, mientras que en la inversa, cuando una de las magnitudes aumentaba, pues la otra tenía que disminuir, ¿vale? Entonces, a la hora de plantear un problema de proporcionalidad directa, pues si tenemos dos datos A y B, es decir, dos magnitudes, y ambas magnitudes guardan una relación de proporcionalidad, la idea es que si tenemos aquí un dato, aquí otro dato, aquí otro dato, y este es el que queremos calcular, esta es la incógnita, pues decíamos, ¿no?, que si por cada A cantidad del primero se tienen B cantidades del segundo, entonces ¿cuántas cantidades del segundo se obtendrán si lo que tenemos en el primero es C? Sería el planteamiento que hacíamos en una regla de 3, básicamente en una proporcionalidad directa, ¿no? ¿De cómo se hacía esta proporcionalidad? Pues básicamente lo que había que hacer era escribir pues A partido de C, escribir B partido de X e igualar las dos cantidades, ¿no?, y las dos fracciones. De esa manera lo que se interpreta es que la relación que existe entre A y C pues tiene que ser la misma que la de B con X, ¿no? Y a la hora de resolver este tipo de igualdades, pues lo que teníamos que hacer era básicamente multiplicar en cruz. Se multiplicaba A por X, se multiplicaba C por B, y entonces de aquí pues lo que había que hacer era despejar la X. X en este caso pues sería igual pues a C por B partido de A. ¿Vale? Pues de esta forma lo que hacíamos era básicamente calcular este dato, ¿vale? Eso en las proporcionalidades directas. En el caso de que la proporcionalidad fuese inversa y nosotros tuviésemos dos datos, A y B, dos magnitudes, y de A tuviésemos que por cada cantidad A, pues se tienen B cantidades de B, y por cada C me pregunten cuánto se obtiene en el segundo, pues entonces a la hora de plantear la inversa, lo que se hacía básicamente pues era invertir una de las dos fracciones. Es decir, si nosotros a la hora de escribir las fracciones en el directo escribíamos A partido de C y B partido de X, ahora lo que vamos a hacer es invertir el orden en la fracción. Es decir, en vez de escribir A partido de C, pues escribiríamos C partido de A, mientras que el otro, la de la X, la fracción de la X, esa se va a mantener, esa se va a dejar como está, que sería pues B partido de X. Entonces solo invertimos una de las partes. Y una vez que hemos invertido las partes, pues lo que hacíamos de nuevo, pues era otra vez pues, multiplicar en cruz. Así que sería C por X y A por B. Luego X será en este caso pues A por B partido de C. ¿Vale? Esta sería la forma de resolver los problemas de proporcionalidad. Una forma alternativa a resolver los problemas de proporcionalidad era precisamente, sobre todo en el caso de los directos, era hallar el valor de la unidad. Es decir, si por cada valor de A sabemos que por cada cantidad A se tiene B y me preguntan por la cantidad de C, esta X, en vez de calcular esto, lo que se hacía era calcular con respecto a 1, es decir, decíamos, pues si A necesita B, 1 ¿cuántos necesita? Y calculábamos lo que necesitaba cada uno. Y una vez que supiésemos cuánto necesitaba cada uno, pues como por cada uno se necesitan tantos, pues por esta cantidad se va a necesitar X y básicamente multiplicando esta cantidad por C, pues me daría directamente ese valor de X, ¿vale? Esta era otra forma de plantear las proporcionalidades directas.
Pero yo no me complicaría, yo directamente pues, lo haría a partir de los dos casos que os he explicado y ya está, ¿vale? No complicaría yo más el asunto. Lo que sí que se puede hacer, ¿vale? Es mezclar, es decir, hay problemas en los que se combinan la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, sobre todo porque hay problemas que son compuestos, ¿vale? Entonces, al ser compuestos, pues nos podemos encontrar, primero para que esté compuesto ya no solamente son dos datos los que vamos a tener, sino que vamos a tener pues tres. Vamos a tener A, B y C. Y la idea es, pues si yo del primero sé la cantidad A y del segundo sé una cantidad B y del tercero sé una cantidad C y del primero sé una cantidad D, sé una cantidad E y me piden esta cantidad en concreto, lo primero que hay que hacer en este tipo de proporcionalidades es marcar la columna en donde esté la incógnita y ver qué relación existe entre la primera columna y ella y ver qué relación existe entre la segunda columna y ella también. Entonces, la idea es que aquí se pueden dar diferentes situaciones. Puede ser que A con C cumplan una proporcionalidad directa y B con C también la cumplan, es decir, que las dos sean directas. Podría pasar que una fuese directa y la otra fuese inversa. Por ejemplo, este caso de aquí. ¿Vale? Lo mismo, se marcaría, por ejemplo, este caso. Que, por cierto, aquí he marcado esta columna de aquí, pero no tiene por qué ser siempre la última. Hay veces que la columna que contiene la incógnita puede ser la de en medio o incluso la primera. Eso va a depender del problema en sí. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, la marcada fuese en este caso esta, porque la X estuviese aquí, la X ahora resulta que está aquí en medio, y este es el dato E, y eso, y la marcamos porque es la que tiene la X, pues yo ahora tendría que ver qué ocurre entre esta y qué ocurre entre esta y esta. Y a lo mejor entre A y B, pues hay una proporcionalidad directa, pero entre C y B hay una proporcionalidad inversa. Entonces, lo mismo, pues aquí los dos son directos, aquí uno es directo y el otro es inverso, e incluso pues, podría pasar un tercer caso que es que los dos fuesen inversos. Que si esto es A, B y C, y esto es D, este es E y este fuese X, y como la incógnita la ha puesto en este, pues tendríamos que marcar esa, y entonces a lo mejor pues resulta que este con este y este con este guardan ambos una proporcionalidad inversa. El primero con el tercero y el segundo con el tercero, pues son de proporcionalidad inversa. El tema es el siguiente, el tema es que la columna marcada, que es la columna que tiene la incógnita, pues a la hora de intentar resolver esta proporcionalidad vamos a escribir, igual que hemos hecho en los casos anteriores, pues las fracciones, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la columna que esté marcada la vamos a poner a la derecha del igual y las otras dos columnas, si la proporcionalidad que existe con respecto a esa es directa, pues la vamos a poner tal y como estén, es decir, A partido de D y B partido de E, pero se ponen multiplicando. Entonces, este sería el planteamiento si todo fuese directo. En el caso de que hubiese algo inverso, por ejemplo, en este caso, la columna que tendríamos que poner a la derecha, pues sería la de B partido de X, porque es la que contiene la X, y las otras dos, la primera, como es directa, esa se pondría también como está, pero la segunda, como es inversa, pues tendríamos que invertirla. Y entonces en vez de poner C partido de E, pues pondríamos E partido de C, multiplicando a la otra, que la otra sí se mantiene como está. Y en el último caso, como las dos son inversas, pues la columna que tiene la incógnita, que es la de la C y la X, esa se pondría a la derecha, y luego, como las dos son inversas, pues las dos habría que invertirlas, tanto esta como esta. O sea que esto sería, en vez de A partido de D, pues D partido de A, y en vez de B partido de E, pues E partido de B, multiplicando y así pues tendríamos que despejar la X de aquí, la X de aquí y la X de aquí.
¿Cómo se resolvería esto? Pues multiplicando primero la fracción, pues me quedaría, en el caso de la primera situación, pues A por B partido de D por E y C partido de X. Aquí multiplicaríamos en cruz, con lo cual me quedaría A por B por X y me quedaría D por E por C. Y luego, pues como lo que quiero calcular es la X, pues la A y la B, que son las que están al lado de la X y que están multiplicando a la X, pues pasarían al otro lado dividiendo. Y lo pondríamos, pues, así. D por E por C, partido de A por B. Lo que diera de resultado, pues sería la X, que tendría que ser, pues, ese valor de ahí arriba. En el caso del de en medio, pues más de lo mismo, ya todos se hacen igual. A por E, D por C, B partido de X, multiplicamos en cruz, A por E por X, D por C por B, y X entonces será pues D por C por B partido de A por X, por E. Y lo que dé pues será el resultado de la X. Y en el último pues lo mismo, se multiplican las dos fracciones, que sería pues D por E partido de A por B igual a C partido de X, se multiplica en cruz, D por E por X igual a por B por C, y entonces X pues será A por B por C partido de D por E. Y lo que dé de resultado pues será el valor de la X. ¿Vale? Así que al final el planteamiento es el mismo en todos ellos. Lo único que tenéis que tener claro cuando hay proporcionalidad compuesta es, primero, que marquéis la columna de la incógnita. Segundo, que esa columna de la incógnita va a ser la que pongamos siempre a la derecha de la igualdad. Y tercero, pues que las fracciones se pongan pues, en el mismo orden en el que están si la proporcionalidad es directa, o invertida si la proporcionalidad pues, es inversa. ¿Vale? Su nombre lo indicaría, ¿no? Entonces, esto es proporcionalidad. Para que veáis algún ejemplo de esto de proporcionalidad, pues voy a hacer algún ejercicio de los de aquí. Sobre todo voy a hacer alguno compuesto. ¿Vale? Así que voy a hacer, por ejemplo, uno típico de estos de el de los obreros. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una captura. No me deja copiarlo. Venga, mira, dice el problema, dice 12 obreros trabajando 8 horas diarias hacen una pared de 50 metros de largo en 25 días. O sea que aquí hay una serie de datos, entre ellos pues tenemos obreros, tenemos horas diarias, horas al día, tenemos el largo de la pared, que son 50 metros, y el número de días que trabaja. Entonces tenemos aquí en este caso 4 datos. Vale, ¿qué sabemos de esos datos? Pues que hay 12 obreros que trabajan 8 horas al día, que hacen 50 metros de pared de largo si trabajan 25 días. Entonces me preguntan que cuánto tardarán 5 obreros en hacer una pared de 100 metros si trabajan 10 horas al día. Entonces, como me están preguntando cuánto tardarán, se entiende que se refiere a los días, esa sería la incógnita, entonces pues vamos a llamarlo X. Bien, pues este sería el planteamiento que tendríamos que hacer nosotros. Lo primero que tenemos que hacer con eso, marcar la columna que tenga la X.
esta, que son los días, que es la de la incógnita, de la pregunta. ¿Y qué tengo que ir viendo? Tengo que ir viendo esta con esta, qué relación existe entre ellas, esta con esta, qué relación existe entre ellas, y este con este, qué relación existe entre ellas, si es directa o si es inversa. ¿Vale? Entonces vamos haciéndonos la pregunta pues en este caso, por ejemplo, si de largo y de días quiero relacionarlas entre sí, pues obviamente cuantos más metros de pared quiera yo hacer, pues que voy a necesitar más días o menos días para hacerla. Obviamente si tengo que hacer un trabajo más largo, necesitaré más días. Más metros, más días es una proporcionalidad directa. Segunda relación que tengo que ver, horas al día con respecto a días, precisamente. La idea es que si yo cada día trabajo más tiempo, entonces necesitaré menos días para hacer el mismo trabajo. Es decir, echando más horas al día, al final acabaré antes. Y si acabo antes, porque necesito menos días. Luego, a más horas al día, menos días, esta relación sería inversa. Esa, ¿vale? La segunda. Y luego la tercera, si hay más o menos trabajadores, también va a influir en cuánto tardemos en hacer la construcción. Se supone que en este caso tengo menos trabajadores. Luego, si tengo menos trabajadores, ¿qué voy a tardar? Supuestamente más tiempo. Luego, esto también es inverso, porque si menos trabajadores implica más tiempo, pues sería inverso. Entonces ya tengo las tres relaciones que se dan con respecto a la incógnita siempre, con respecto a lo de la incógnita. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues plantear lo que es la ecuación. ¿Cómo la planteamos? Pues teniendo en cuenta que la primera es inversa, pues esto hay que darle la vuelta. Luego en vez de 12 partidos de 5, pues tenemos que escribir 5 partidos de 12. El segundo, que también es inverso, que es 8 partidos de 10, pues tenemos que escribir 10 partidos de 8. 10 partidos de 8. El tercero sí es directo, este sí que es directo, luego este se va a mantener como 50 partidos de 100, se mantiene en ese orden, y el de la incógnita que hay que ponerlo a la derecha y que a ese no hay que darle ni la vuelta ni nada, simplemente pues lo dejamos como está. Entonces, esta es la ecuación que tendríamos que resolver, y para resolverlo pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, que sería pues multiplicar esas tres fracciones y ya luego despejar la x. Para multiplicar esas tres fracciones, pues teniendo en cuenta que 5 por 10 por 50 partido de 12 por 8 por 100, esto es lo mismo que 25 partido de x, y como esto y esto hay que multiplicarlo en cruz, pues me va a quedar que 5 por 10 por 50 por x, pues tiene que ser igual a 12 por 8 por 100 por 25. Luego x, que es lo que yo quiero, pues va a ser 12 por 8 por 100 por 25 partido de 5 por 10 por 50. Que es esto lo que pasaría pues al otro lado dividiendo, ¿no? El 100 de arriba, dos ceros de aquí, con dos ceros de aquí lo podríamos quitar, y 5 por 5, como es 25, pues se va a ir con el 25 de arriba también. Luego al final el resultado es básicamente pues 12 por 8, ¿vale? Que serían pues 96. Entonces como x es 96 y x representaba el número de días que se tardaría, pues el resultado tiene que ser pues 96 días. Es decir, en este caso la construcción de ese muro de 100 metros de largo pues durará 96 días. Una de las cosas que tenéis que hacer cuando resolváis un problema de este tipo es, cuando ya la hayáis hallado la solución, es, digamos, razonar de alguna manera si tiene sentido o no lo que os ha salido. Entonces, pensar, por ejemplo, que si tengo que construir más muros, prácticamente casi, bueno, prácticamente el doble, pero lo tiene que hacer menos obreros, pues ya de momento, si hay más trabajo y encima hay menos gente trabajando, obviamente se tiene que tardar más. Si los obreros fueran los mismos y las horas que le dedicasen fuesen las mismas, automáticamente, si esto es el doble, ya tendría que ser esto el doble de tiempo. En vez de 25, tendría que ser 50 días lo que se tardase. Pero es que encima, si hay menos de la mitad de gente trabajando, también hace que se duplique otra vez el trabajo. Luego, en vez de 50, ya tendría que ser 100 días lo que se tardara. Y esos 100 días
teniendo en cuenta que voy a trabajar, eso sí, más tiempo cada día, pues entonces va a reducirse un poco. O sea, de 100 pues va a ser un poquito menos de 100. Nos ha salido 96, que es un poquito menos de 100. Luego ese razonamiento pues me lleva a que más o menos esto debe estar bien. O sea, no debería salirme otra cosa que no sea esto, ¿no? Ahora, si aquí me sale, yo qué sé, 9 días, pues yo ya ahí tendría que ya alarmarme. Probablemente me hubiese equivocado en el cálculo, ¿vale? Básicamente, por ahí es donde estaría el fallo, ¿vale? Entonces, esto es la parte de proporcionalidad que quedaba por ver del tema de magnitudes, ¿vale? Porque el tema de magnitudes, ayer hice un vídeo explicando básicamente qué es una magnitud, qué es una unidad de medida, cómo se mide y las diferentes formas de medir. Y en concreto, pues estuvimos viendo el sistema métrico decimal con las diferentes, con los diferentes múltiplos, submúltiplos y demás. Y luego dije que también, bueno, pues tendríamos como herramientas para calcular o para medir, mejor dicho, pues algunos teoremas como el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Eso ya lo vimos ayer, lo expliqué ayer, está en el vídeo de ayer. Y la otra parte del tema es proporcionalidad, que sería esta parte que acabo de explicaros, y una parte que sería la parte de las escalas, que esto también pues, suele caer en los exámenes, ¿vale? El tema de las escalas. ¿Qué es una escala? Una escala pues es una proporcionalidad precisamente también que suele utilizarse pues en los mapas, sí, lo que serían sobre todo los mapas, ¿no? Y los planos. Entonces cuando se tiene un mapa, una representación de la realidad, pues la idea es que si este es el mapa y esta es la realidad, pues en el mapa me va a venir normalmente por aquí abajo una leyenda con una escala. Las escalas son dos números siempre, va a ser un número dividido entre otro número. Esa relación, que básicamente siempre viene escrito de esta forma, sería lo mismo, por cierto, que si lo escribiésemos como fracción. Es decir, esto dividido entre el otro. ¿Vale? Esa sería la relación que existe entre las dos medidas, ¿no? Una escala, por ejemplo, pues podría ser pues 1.1000. Una escala de 1.1000, ¿qué significa? Pues significa que 1 centímetro en el mapa pues equivale a 1000 centímetros también en la realidad. ¿Vale? 1 centímetro en el mapa, 1 centímetro en la realidad. Es decir, la primera parte de lo que es la escala siempre representa la medida en el mapa y la segunda parte de lo que es la escala siempre representa la medida en la realidad. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que no aparece unidad en lo que es la escala, sino que sois vosotros la que la ponéis. Y segundo, que la unidad que pongáis en uno tiene que ser la misma que en el otro. Es decir, si yo digo que este 1 es 1 centímetro, entonces este dato 1000 tiene que ser también centímetros. Si yo hubiese querido que esto hubiese sido 1 metro, que también puedo querer que sea 1 metro, entonces esto tendría que ser por 1000 metros. Siempre y cuando concuerden las unidades, puedo poner la unidad que me dé la gana. Lo que pasa es que en un mapa pues, tiene más sentido que hablemos de centímetros porque las medidas de los mapas se miden en centímetros, no en metros. Pero que se podría haber cambiado la medida, la unidad de medida, pues sí, se podría haber cambiado, ¿vale? ¿Por qué no se pone la unidad de medida cuando se escribe la escala? Pues precisamente porque si estos son centímetros y estos son centímetros y escribo la relación de esta manera, cuando se dividen dos unidades con la misma, precisamente dos magnitudes con la misma unidad, pues precisamente se van las unidades y normalmente pues no se escriben por eso, porque nos quedamos únicamente con lo que es el número, con lo que es la proporción. Porque al final esto también es una proporción y además una proporcionalidad directa. ¿Y por qué es una proporcionalidad directa? Pues obviamente porque cuanto más grande sea el dibujito en el mapa, entonces significará que más grande es el dibujito en la realidad también. O sea, el objeto que pintemos en la realidad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Si tenemos un mapa con una escala 1/200
y la idea es que, por ejemplo, desde un punto A en el mapa a otro punto B en el mapa, pues hay una distancia de 12 centímetros. Me pregunta que cuánto mide esa distancia en la realidad, por ejemplo, cuánto en la longitud en la realidad. Entonces, esa longitud en la realidad básicamente se resuelve con una proporcionalidad. Ese 1/200, ¿qué significa? Pues que si de 1 son 200, es decir, de 1 centímetro me salen 200 centímetros en la realidad, pues 12 centímetros, que es lo que mide esta longitud en el mapa, pues serán X. Es decir, se podría decir que esta es la parte del mapa y esta es la parte de la zona real, ¿no? De la realidad. Y el planteamiento pues sería siempre directo por el hecho de que hemos dicho que cuanto mayor sea el dibujo, pues mayor será el objeto en la realidad o la distancia en la realidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en esta regla de 3? Pues lo mismo de antes, es decir, 1 partido de 12, que de ahí el tema de escribirlo como fracción, pues tiene que ser igual a 200 entre x. Y entonces x multiplicando en cruz, pues me sale que x por 1, que es x, pues es 12 por 200, que serían 2400 centímetros. 2400 centímetros, en la realidad a lo mejor ya no usaríamos centímetros, sino que a lo mejor tendría más sentido que pues dijésemos que esto es 24 metros, que eso es lo que habría que medirlo, ¿no? 24 metros. Pues si la escala es 1/200, esta distancia o esta medida en el mapa o en el dibujo que hayamos hecho, pues en realidad representa un objeto real de 24 metros. Sería la medida o la distancia desde el punto A hasta el punto B. Estas escalas, estas magnitudes, se dicen que son magnitudes lineales. Es decir, yo puedo hacer una escala o puedo hacer una proporcionalidad a escala si trabajo pues lo que son distancias, longitudes. Ahora, si me preguntasen más que por distancia, por longitudes, me preguntasen por superficies, ya la cosa cambia. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que si la escala es 1/200, eso significa que una medida en el mapa de 1 centímetro, pues son 200 centímetros en la realidad. Y si yo hago un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, entonces en la realidad estoy representando o estaríamos representando un objeto de 200 centímetros por 200 centímetros. Porque claro, 1 centímetro son 200 según esto. Entonces, estos son centímetros y estos son centímetros. Entonces, la idea cuál es, que si lo que quiero es trabajar con superficies o con áreas, teniendo en cuenta que esto es un cuadrado que mide 1 centímetro por 1 centímetro, pues como 1 centímetro por 1 centímetro es 1 centímetro cuadrado, ese centímetro cuadrado, o sea, este área de aquí, en la realidad sería un área de 200 centímetros por 200 centímetros, es decir, un área de 200 por 200, que claro, 200 por 200 pues son 40.000 y centímetro por centímetro serían centímetros cuadrados. 40.000 centímetros cuadrados, que por cierto, acordaros que cuando se pasa de centímetro a metro, pues había que dividir entre 100, puesto que un metro eran 100 centímetros. Es decir, un centímetro es una centésima parte de un metro. Pues en el caso de que esté al cuadrado, la división había que hacerla, pero cogiendo 2 ceros por cada unidad. Es decir, de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado y de decímetro cuadrado a metro cuadrado, pues tendríamos que movernos 4, en este caso, ceros, y me saldrían 4 metros cuadrados. Es decir, que un cuadradito de 1 por 1 en el mapa, en realidad son 4 metros cuadrados. En la realidad. ¿Vale? Y esa relación, pues si yo ya, o sea, si yo hiciese este pequeño cálculo al principio y dijese pues que un cuadradito en el mapa es un cuadrado de 4 metros cuadrados, en la realidad podríamos decir que un centímetro cuadrado en el mapa pues son 4 metros cuadrados en la realidad.
Luego, si por ejemplo en el dibujo pues tuviésemos una figura que tuviese, pues yo qué sé, 8 cuadraditos como este, es decir, que estuviese así dividido, que fuesen 8 cuadraditos como ese, pues entonces lo que tendríamos serían 8 centímetros cuadrados. Y si tengo 8 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados en la realidad tendremos? Pues X, que ese X precisamente pues van a ser, ¿qué? Pues 32 metros cuadrados. Entonces, ¿se podrían hacer reglas de 3 con las unidades cuadradas, o sea, con las áreas, con la superficie? Sí, se podría hacer. Pero antes de hacerla, tendríamos no que usar la escala directamente, sino calcular cuánto vale el área del cuadradito pequeño y calcular cuánto vale el área del cuadrado en la realidad. Y la regla de 3 la haríamos precisamente a partir de esos datos, a partir de esas medidas, no a partir de la medida de la escala. La medida de la escala la usaríamos simplemente para calcular las áreas. Y una vez que tuviésemos las áreas, pues haríamos este cálculo, ¿vale? Por cierto, en el caso en los exámenes, muchas veces ha puesto ejercicios en los que el mapa, por ejemplo, en vez de decirme cuánto es el dibujo, en la superficie en el mapa, pues me decía cuánto era en la superficie en la realidad. Y en concreto, normalmente pues trabajaba, en vez de con metros cuadrados y demás, trabajaba con una unidad que es la hectárea. ¿Vale? Entonces, de la hectárea, lo que tenéis que saber es que una hectárea no es más que un hectómetro cuadrado. Y un hectómetro cuadrado, teniendo en cuenta que hemos dicho que los cuadrados van de 2 en 2 y que de hectómetro se pasa a decámetro y de decámetro se pasa a metro, pues un hectómetro cuadrado es un 1 y 4 ceros. Es decir, un 1 y 4 ceros metros cuadrados, es decir, 10.000 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta eso, ¿no? Que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Si una hectárea son 10.000 metros cuadrados y resulta que a lo mejor pues dice que en un incendio se han quemado, yo qué sé, 30 hectáreas, pues entonces si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues 30 hectáreas, ¿cuánto van a ser? Pues van a ser 300.000 metros cuadrados. Una barbaridad, 300.000 metros cuadrados. Y esos 300.000 metros cuadrados, nosotros que sabemos si la escala fuese, por ejemplo, como la de antes, 1,200, pues hemos dicho que 1,200 es que un centímetro cuadrado, es decir, un centímetro de un cuadrado del mapa, era en realidad pues 4 metros cuadrados de realidad. Con lo cual, como tengo 300.000 metros cuadrados, pues tendríamos que poner aquí 300.000 metros cuadrados y hacer la regla de 3 para calcular cuántos centímetros cuadrados pues salen o habría que dibujarle en el mapa, ¿no? Cuánta superficie ocupa en el mapa pues toda esa medida, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que sepáis de esta parte, ¿vale? Que es la hectárea, que una hectárea no es más que un hectómetro cuadrado, que el hectómetro cuadrado con respecto al metro cuadrado pues son 10.000, sería un hectómetro cuadrado, son 10.000 metros cuadrados, y que con esa medida pues ya sí se puede hacer la regla de 3 teniendo en cuenta pues eso de la escala que hemos dicho antes, ¿vale? Pero este tipo de problemas pues sí que han caído en algunos exámenes, ¿vale? De hecho, pues por aquí tengo que tener algunos. Este, por ejemplo, ¿veis? El ejercicio 6 este de examen. ¿Vale? Me dice que un mapa está elaborado con una escala de 1/250.000 y que qué medida de área en la realidad tendrá una región rectangular de lado 4 centímetros y 8 centímetros en el mapa, ¿vale? Entonces yo lo primero que me haría sería pues, dibujarme un mapa, algo así. Dentro del mapa hay una región que mide 4 centímetros por 8 centímetros, es decir, algo así, imaginar algo rectangular. Esta área de aquí pues tiene que medir 4 centímetros por este lado y 8 centímetros por este otro. Nosotros sabemos que la escala es 1
250.000, que eso significa que un centímetro en el mapa pues son 250.000 centímetros en la realidad. ¿Vale? En la realidad. Que esos 250.000 centímetros, por cierto, pues si quito 2 ceros, son 2.500 metros. Y si prefiero lo puedo poner también como 2,5 kilómetros, que ya podéis trabajar en la unidad que queráis. El caso es que un centímetro en el mapa son 2,5 kilómetros. Bueno, pues si un centímetro en el mapa son 2,5 kilómetros, un cuadradito en el mapa de 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, 1 centímetro cuadrado, ¿cuánto va a medir en la realidad? Pues un cuadradito de 2,5 kilómetros por 2,5 kilómetros. Que 2,5 por 2,5 pues será el área de ese cuadrado. 2,5 al cuadrado kilómetros cuadrados, ¿vale? 2,5, lo voy a hacer con la calculadora, al cuadrado, ¿vale? 2,5 al cuadrado, pues son 6,25, ¿vale? Serían 6,25. Luego esto, 6,25 kilómetros cuadrados, viene a ser el área real de un cuadradito de 1 centímetro cuadrado en el mapa. La pregunta que tenemos que hacernos es cuántos cuadraditos como esos caben en el dibujo. En el dibujo, teniendo en cuenta que el rectángulo mide 8 y 4, pues el área del rectángulo es 8 centímetros por 4 centímetros, es decir, base por altura, que serían 32 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos la medida del área del dibujo y sabemos que 1 centímetro cuadrado son 6,25. Pues nada, si 1 centímetro cuadrado son 6,25 kilómetros cuadrados, pues entonces 32 centímetros cuadrados serán X. Y esa es la proporcionalidad que tendríamos que calcular. X, ¿qué va a ser entonces? Pues 32 por 6,5. Esto, como está en kilómetros cuadrados, pues me va a salir en kilómetros cuadrados el resultado. Claro, tendríamos que multiplicar entonces pues el 6,25 este por 32, que sale pues 200 kilómetros cuadrados. Pues este sería el resultado. Ese resultado pues se correspondería pues, con la opción más, 200 kilómetros cuadrados. Y esa sería la respuesta. Entonces, aquí el tema cuál es, que como el dibujo que yo tengo en el mapa es una superficie, es una área, entonces si es un área, yo tengo que trabajar, o sea, tengo que hacer la regla de 3, pero no directamente con la escala, es decir, no hago la regla de 3 directamente con el 1 y con el 250.000, no, tengo que averiguar cuánto vale un cuadradito con la escala y tengo que averiguar cuánto vale un cuadradito en la realidad, con la escala. Y una vez que ya sé lo que mide un cuadradito en el mapa y un cuadradito en la realidad, con eso es con lo que yo ya hago la regla de 3. Teniendo en cuenta que el cuadradito del dibujo pues mide 32 centímetros cuadrados porque mide 8 de ancho y 4 de alto. Pues entonces 8 por 4, 32, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y ahí ya tengo las medidas del rectángulo en el dibujo. Pues esos 32 centímetros cuadrados serán X kilómetros cuadrados en la realidad. Y con eso es con el que sería el problema. ¿Vale? Entonces, esto es escalas, que por cierto, pues eso es otra parte dentro de lo que sería la proporcionalidad. ¿Vale? Así que con esto sí que termino ya el tema de las magnitudes y medidas.